A una semana de mi boda, mientras me probaba el vestido blanco con el que siempre soñé, descubrí que el amor de mi vida, mi prometido David y yo, nunca debimos habernos conocido, y que nuestra historia de amor, la que creíamos única y mágica, en realidad nació de una tragedia y una mentira que llevaba 50 años enterrada. Todo por culpa de una caja de madera vieja que me dejó mi abuela. ¿Cómo un amor del pasado podía destruir mi futuro? ¿Y qué haría yo ahora con esta verdad que me partía el alma en dos? Quédense conmigo para descubrirlo. Disfruten de la historia. Mi apartamento olía a café recién hecho y a la suave fragancia de las rosas que David me había traído esa mañana. La luz del sol de la tarde se filtraba por la ventana, pintando rayas doradas sobre las cajas de cartón apiladas en el salón. Estábamos a 7 días de la boda y el caos era una especie de feliz normalidad. David estaba en el trabajo, era arquitecto y siempre tenía plazos urgentes. Yo, Sofía, trabajaba como diseñadora gráfica desde casa, lo que me permitía estar en el centro de nuestro pequeño y adorable huracán prenupcial. Ese día mi madre me trajo la última caja que quedaba de las cosas de la abuela Elena. Ella falleció hace 6 meses. Y fue duro. Era mi confidente, mi faro. Antes de morir, me hizo prometerme que abriera su caja de tesoros solo una semana antes de mi boda. «Te dará fuerza, mi niña», me dijo con su voz temblorosa. La caja era de madera oscura, con un olor a cedro ni a tiempo. En mi escritorio, junto a la pantalla de mi portátil, había una pequeña maceta con un cactus que la abuela me regaló. Era nuestro símbolo. Ella decía que el amor debía ser como un cactus, fuerte, resiliente y capaz de florecer en las condiciones más difíciles. Con un suspiro, abrí la caja. Dentro no había joyas ni dinero, solo un montón de cartas amarradas con una cinta de seda azul y un pequeño relicario de plata en forma de corazón. Abrí el relicario. En un lado, una foto diminuta de mi abuela de joven, con sus ojos llenos de sueños. En el otro lado, un joven apuesto de sonrisa melancólica y mirada intensa, que no reconocí. No era mi abuelo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién era él? Movida por una curiosidad que me quemaba por dentro, desaté la cinta de las cartas. La caligrafía era elegante, apasionada. «Mi amada Elena», comenzaba la primera. Eran cartas de amor. Un amor profundo, prohibido, desesperado. Hablaban de encuentros secretos en el viejo parque junto al río, de planes para escapar juntos de un futuro que nunca existió. El autor se firmaba simplemente como «Tu Javier». Sentí que estaba invadiendo algo sagrado, pero no podía parar. Carta tras carta me sumergí en su historia. La última carta era diferente. Estaba manchada, como por lágrimas. Javier le decía que su familia lo enviaba lejos, que se oponían a su amor por alguna razón que no explicaba, pero le juraba que volvería por ella, que lo esperara. La carta estaba fechada en 1972. Mi abuela se casó con mi abuelo en 1973. Mi respiración se aceleró. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entre las últimas cartas había una fotografía en blanco y negro, más grande. Era de 2 parejas jóvenes sonriendo a la cámara. Reconocí a mi abuela Elena del brazo de Javier, y a su lado estaba la otra pareja. Sentí que el aire me faltaba, que el suelo desaparecía bajo mis pies. El hombre de la otra pareja era inconfundible. Era el abuelo de David, y la mujer a su lado, con una sonrisa forzada, era la abuela de David, Isabel. Los 4 juntos. ¿Qué significaba esto? Mi mente no podía procesarlo. Era una coincidencia imposible. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y busqué en la galería la foto que David me había enviado la semana pasada desde casa de sus abuelos. Una foto de su álbum familiar. La abrí, y allí estaba él, el mismo joven de la foto de mi abuela. El primer amor de mi abuela Elena, el hombre al que le juró amor eterno, era el abuelo de mi prometido. El mundo se detuvo.
el olor a café y rosas de repente se sentía sofocante, artificial. Me senté en el suelo, con las cartas esparcidas a mi alrededor como las ruinas de un mundo que no conocía. ¿Javier? ¿El abuelo de David? ¿Cómo era posible? ¿Acaso mi abuela y la abuela de David, Isabel, se conocían? ¿Y por qué nunca nadie mencionó esta conexión? Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. David llegó 1 hora después, encontrándome en el mismo lugar, pálida y con los ojos hinchados. Su sonrisa se desvaneció al verme. ¿Sofía? Mi amor, ¿qué pasa? Preguntó, su voz llena de preocupación. Dejó su maletín en el suelo y se arrodilló a mi lado, su mano cálida buscando la mía, que estaba helada. Sin poder hablar, simplemente le mostré la fotografía en blanco y negro. Él la miró, frunciendo el ceño. Sí, estos son mis abuelos de jóvenes. ¿Y esta es tu abuela? Vaya, qué coincidencia. No sabía que se conocían. Y entonces señalé a Javier. David, este hombre, mi abuela estaba enamorado de él. Estas son sus cartas. El rostro de David pasó de la confusión a la incredulidad y luego al shock. Tomó las cartas, leyó fragmentos al azar, sus ojos moviéndose rápidamente sobre el papel amarillento. Vi cómo la comprensión lo golpeaba como una ola. No, no puede ser. Susurró. Esa noche no dormimos. Hablamos durante horas, tratando de armar un rompecabezas al que le faltaban casi todas las piezas. Nuestros abuelos tuvieron una historia. ¿Por qué se separaron? ¿Por qué las dos familias actuaron como si no se conocieran de nada durante todo el tiempo que llevábamos juntos? Decidimos que solo había una persona que podía darnos respuestas. Su abuela, Isabel. Al día siguiente, fuimos a su casa. Es una casa acogedora, llena de plantas y el aroma a tarta de manzana recién horneada. Isabel nos recibió con su habitual calidez, pero su sonrisa se congeló cuando le mostramos la fotografía y las cartas. Sus manos, cubiertas de finas arrugas, temblaron al coger la fotografía. Se sentó pesadamente en su sillón favorito y guardó silencio por lo que pareció una eternidad. Sí, conocí a Elena, dijo, finalmente. Su voz apenas un susurro. Éramos amigas, muy, muy buenas amigas. Nos contó una versión de la historia. Dijo que Javier y Elena estaban muy enamorados, pero que sus familias eran rivales en los negocios y se oponían ferozmente a su unión. La familia de Javier lo envió al extranjero para separarlos, y con el tiempo ambos rehicieron sus vidas. Ella se casó con el hermano de Javier, y Elena conoció a mi abuelo. Parecía una historia triste, pero lógica. Sin embargo, algo en su tono, una vacilación en su mirada, me hizo sentir que no nos estaba contando todo. Había algo más, una sombra que no quería nombrar. Mientras hablaba, mis ojos se pusieron en el cactus que estaba en el alféizar de su ventana, idéntico al que mi abuela me había regalado. Siempre pensé que era nuestro símbolo especial, pero ahora parecía una conexión silenciosa entre ellas. ¿Qué otras cosas compartían en secreto? Le pregunté si sabía por qué mi abuela guardó todo esto y quiso que lo viera justo antes de mi boda. Isabel desvió la mirada. Quizá quería que supieras que el amor verdadero a veces no es suficiente, dijo evasivamente. La respuesta no me convenció. Sentí un nudo en el estómago. ¿Realmente deberíamos construir nuestro futuro sobre un pasado lleno de secretos? A veces me pregunto si no saber es mejor. ¿Qué piensan ustedes? Esa noche, de vuelta en casa, no podía dejar de pensar en la última carta de Javier. La leí de nuevo, una y otra vez, y entonces lo vi. Una frase que había pasado por alto, escondida entre declaraciones de amor eterno. Aunque nuestras familias nos obliguen a este
pacto terrible, mi corazón siempre será tuyo. ¿Pacto? ¡Qué pacto terrible! Isabel no mencionó ningún pacto. Solo hablaba de una rivalidad familiar. Esto era diferente. Esto era más oscuro. Era un acuerdo forzado. Me di cuenta de que la historia de Isabel no era la verdad. Era una tapadera. Y la verdad real, la que mi abuela quería que descubriera, todavía estaba oculta en las sombras de esas palabras. La palabra pacto resonaba en mi cabeza. Era una llave a la verdad. Al día siguiente, David y yo volvimos a casa de su abuela. Esta vez fui directa, sin rodeos. Puse la carta sobre la mesa, con el dedo sobre la frase: Isabel, por favor, ¿qué fue este pacto? Mi abuela quería que yo lo supiera. Nuestra boda es en 5 días. No podemos casarnos con esta mentira entre nosotros. El rostro de Isabel se descompuso. Las lágrimas llenaron sus ojos y finalmente el dique que había contenido la verdad durante 50 años se rompió. Con la voz entrecortada nos contó la historia real. No era una simple rivalidad familiar. Hubo un terrible accidente. El padre de mi abuela Elena y el padre de Javier y su hermano, el abuelo de David, eran socios. Hubo una discusión por dinero, una negligencia, y el padre de Elena murió en un accidente en la fábrica del que todos culparon al padre de los chicos. No hubo un juicio, pero la culpa y el odio envenenaron todo. Las familias se convirtieron en enemigas mortales. El pacto fue un acuerdo brutal impuesto por los abuelos de David. Para evitar un escándalo mayor que los arruinaría a todos, la familia de Elena debía guardar silencio. A cambio, ellos se asegurarían de que Javier, que amenazaba con revelar todo, desapareciera de la vida de Elena para siempre. Lo enviaron lejos, sí, pero le hicieron creer que Elena lo había olvidado. Interceptaron sus cartas. Todas. Le dijeron a Elena que él había encontrado a otra. Le rompieron el corazón a ambos deliberadamente. Isabel, que era amiga de Elena, fue obligada por su familia a ser parte del engaño. Se casó con el hermano de Javier, consolidando el negocio familiar y enterrando el secreto. El aire en la habitación se volvió pesado, irrespirable. La verdad era mucho más cruel que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. No fue el destino el que los separó, fue la traición de su propia familia y de su mejor amiga. Miré a David y vi mi propio dolor reflejado en sus ojos. Nuestra historia de amor no era una feliz coincidencia. Éramos los nietos de 2 personas cuyo amor fue destruido por la codicia y el engaño de nuestros familiares. ¿Estábamos destinados a repetir su historia? ¿O éramos una segunda oportunidad? Esa noche, sentados en nuestro apartamento rodeado de cajas a medio pacar para nuestra nueva vida, tomamos una decisión. El pasado no nos definiría. El odio de nuestros abuelos no sería nuestra herencia. Nuestra herencia sería el amor que ellos no pudieron vivir. El día de nuestra boda fue soleado y brillante. En una pequeña mesa en la entrada colocamos la caja de madera de la abuela. Dentro pusimos el relicario de plata. Pero ahora, en el relicario, había 2 fotos. Una de Elena y Javier, jóvenes y enamorados, y una nuestra, sonriendo, juntas. Era un tributo a su amor perdido y una promesa para el nuestro. Miré a David, esperando en el altar, y sentí una paz inmensa. Comprendí el último regalo de mi abuela. No quería darme fuerza con una historia de amor perfecta, sino con una historia de amor resiliente. Me enseñó que el amor no es un cuento de hadas, sino una lección. Es elegir perdonar el pasado, sanar las heridas y construir algo nuevo y hermoso sobre las ruinas. El pequeño cactus en mi escritorio había florecido esa misma mañana, una pequeña flor rosa y vibrante. Era una señal. Nuestro amor también florecería, no a pesar de las cicatrices del pasado, sino gracias a ellas.
Al final del día, creo que las historias más difíciles son las que nos dejan las lecciones más importantes. ¿No creen que a veces el destino nos pone a prueba para ver si somos dignos de la felicidad?